Bienvenidos amigos una vez más a Retos de la Sociedad Venezolana, donde se analizan temas bajo la óptica académica de la mano de expertos. La basura, un tema del cual se habla en los medios de comunicación, en las diferentes comunidades a nivel nacional, regional, municipal. Todos los días estamos pendientes de este tema, pero ¿qué puede hacer usted por su comunidad con referente al problema de la basura? ¿Qué pueden hacer nuevos proyectos y nuevas alternativas para dar solución a este problema que nos afecta a todos? Es por ello que el día de hoy hemos invitado primero las damas a la profesora Ruth Toros, quien tiene un proyecto, empresa de producción social comunal para la recuperación de residuos sólidos urbanos mediante la aplicación de logística inversa. Ella es TCU en educación preescolar, licenciada en educación preescolar, magíster en ciencias de la educación, mención gerencia educativa y doctora en ciencias de la educación de nuestra casa de estudios. También tenemos al profesor Ricardo Favelo. Él tiene un proyecto, programa ciudadano para la generación de energías alternativas a través de desechos sólidos. Él es ingeniero en computación, magíster en ciencias en gerencia empresarial, doctor en ciencias de la educación, coordinador de la maestría, gerencias de proyecto de investigación y desarrollo de nuestra casa de estudios. También tenemos y hemos invitado a Kenneth Rosillón, quien nos va a hablar acerca de la planta piloto automatizada para la producción de biogás como medio de obtención de energía a partir de aguas residuales. Él es ingeniero mecánico de la Universidad del Zulia, especialista en educación interactiva a distancia, magíster en ingeniería de control y automatización de procesos de la URBE, docente agregado, docente de posgrado y un investigador activo. Y finalmente, pero no menos importante, tenemos al profesor Pedro González, quien nos va a hablar sobre el desarrollo de sistemas de biodigestores para la producción energética. Él es ingeniero electrónico, magíster en telemática, doctor en ciencias de la educación, postdoctor en ciencias de la educación superior, también es docente de pregrado y posgrado, y mucho currículum para todos nuestros invitados del día de hoy, que se nos hace corto el tiempo, pero sean todos bienvenidos para hablar de este problema. Vamos a empezar con nuestra dama de hoy, la profesora Ruth Toros. Háblenos un poco de este proyecto, de esta empresa de producción social comunal para la recuperación de residuos sólidos urbanos mediante la aplicación de la logística inversa. Pero quisiera que también nos explicara de qué se trata la logística inversa. Sí, para explicar con detalle es necesario aclarar y apuntar lo que significa ese constructo, ¿no? La logística inversa es un proceso donde la basura, en este caso, se recicla, ¿verdad? Se comienza en un proceso inverso, ¿no? Donde la basura se recicla, se trata, se convierte, se distribuye, ¿okay? Se comercializa. Entonces, partiendo de esa idea de lo que es la logística inversa como proceso, como sistema, pues es necesario abordarlo para formar a las comunidades y de esta manera poder aprovechar de la mejor forma posible los residuos sólidos urbanos que se generan a diario. No es un secreto que en Venezuela solo el 9% de los residuos se reciclan, perdiendo un gran número de materia prima para la transformación y posterior uso de estos materiales, luego por supuesto de esa conversión. Entonces hemos hecho un estudio dentro de la maestría en gerencia educativa, acompañados por supuesto del profesor Gabriel Villa, que es el coordinador de la maestría en telemática de la Universidad de la URBE, y hemos hecho un proyecto en conjunto, tanto en el área de ingeniería como en el área de educación, engranando esfuerzos en la parte técnica operativa y nosotros en la parte de formación a las comunidades para generar pues entonces oportunidades de mejora a la situación que hay específicamente en la ciudad de Maracaibo con relación a lo que es el tratamiento de la basura. Entonces, lo que estamos haciendo desde la investigación ya dirigida hacia las comunidades es precisamente mirar, verificar qué podemos hacer desde la formación,
porque hay que formar al ciudadano en estos valores del cuidado y la preservación del ambiente, para de esta manera también pues tomar en cuenta estos residuos sólidos que se generan a diario, que es una cantidad masiva, importante, que con todos los problemas que tenemos de recolección de basura y de tratamiento, pues lo que está originando es un caos en nuestra ciudad. Entonces, una forma para darle respuesta, una solución rápida y tangible, es a través de lo que es consolidar la empresa de producción social, específicamente liderizada por las comunidades, en la que estamos trabajando de manera particular en este momento, es en la de Zapara. Me preocupa eso que dijo, profesora, solo el 9% se recicla. Y esto que comentaba sobre la logística inversa es precisamente esos materiales que nosotros desechamos, y no solamente una familia determinada, sino una empresa que a lo mejor tenga un inventario que sobrepasó o que no funcione, o una devolución que se hizo, que también forma parte de eso. No se utiliza, sino que todo se bota, y por eso quizás tenemos nuestro único sitio donde se lleva toda la basura. Una de las causas es porque está al borde, porque nosotros no sabemos o no tenemos el conocimiento de cómo reciclar. Exactamente. Dentro de lo que es el sistema educativo venezolano, se contempla específicamente en primaria un eje transversal que es ambiente. Sin embargo, no se ha trabajado en la manera que debe ser, y por ello, dentro de la maestría en gerencia educativa, la cual coordino de acá de la urbe, pues nos hemos ocupado pues en darle respuesta y de manera operativa, pues sensibilizar en primer lugar a las comunidades para luego llegar a las escuelas, y de esta manera pues entonces atender al niño, atender al adolescente, atender al padre de familia y por supuesto a todo el que integre la comunidad en esta formación de lo que significa el reciclaje, ¿verdad? Para luego entonces transformarlo en un recurso valioso que puede ser inclusive hasta comercializado a través de las redes que se pueden establecer en las distintas comunidades. Todavía siento que estamos como muy alejados de otros países que quizás ya están utilizando. Yo leí una noticia que hasta la gente de una red social muy importante ya iba a crear su sistema de datos con materiales o con recursos de la naturaleza, reciclando, para que ellos puedan sustentarse a través del tiempo. Entonces, si ellas, las grandes empresas que no necesitan económicamente estas cosas, lo están haciendo, es porque están preocupados por la situación del planeta. No sé si alguien quiere comentarme sobre la medida de esto, ¿no? Bueno, primero muchas gracias por tu invitación. Es evidente que el problema de la cultura en Venezuela es principal, ¿no? Porque no tenemos cultura en el procesamiento de los desechos. Si vamos a las calles, vemos precisamente ese problema que tenemos en cuanto a cómo lo administramos sin siquiera ver lo que es el reciclaje, ¿no? Entonces hay que trabajar ese punto de lo que es la cultura del tratamiento de los desechos aunado a lo que sería el reciclaje. En muchos países ya hay desarrollos en ese tipo, ya se establece la clasificación desde el mismo hecho de las casas, cómo se coloca la basura en la calle, y asimismo el aprovechamiento de eso para poder establecer empresas de reciclado para reducir los costos en producción. Los plásticos, como son muy utilizados, también son reciclables, ¿okay? Es bueno saberlo para que así se empezar a madurar la cultura del reciclado, y eso se traduce en reducción de costos en la producción de los bienes que consumimos también. O sea, no es solamente el hecho de reducir o minimizar los efectos ambientales, sino que en sí representa un aporte económico a las economías mundiales y nacional, por supuesto. Bueno, vamos a seguir conversando de estos proyectos para quizás minimizar el problema de la basura y para que nosotros como comunidad formemos parte de esto, y no solamente es echar a un cesto una basura, sino que va más allá, algo que desechemos, va más allá de todo esto. Ya venimos, esto es Retos de la Sociedad Venezolana.
Y seguimos con más de retos de la sociedad venezolana, hablando del problema de la basura y de estas nuevas alternativas, cómo convertir aquello que nosotros desechamos en algo que sea útil para como persona y también para nuestras comunidades. En esta parte, el profesor Ricardo Favelo nos va a hablar del proyecto Programa Ciudadano para la Generación de Energías Alternativas a través de desechos sólidos. Este proyecto nace igual en la universidad, en Urbe específicamente, a través de la inquietud de una serie de ingenieros mecánicos, ingenieros ambientales, ingenieros electrónicos y ingenieros electricistas, de qué hacer con la basura en la ciudad, que es un factor común, por llamarlo de alguna forma, y saber aprovechar cada uno de esos tipos de desechos, ¿verdad? Y que cada uno de los ciudadanos, cada una de las organizaciones y cada una de las empresas, sabemos que ahí también hay un recurso, que ahí también tenemos algo que pulir, algo que podemos reutilizar de alguna manera. Muchos desechos, por ejemplo, de papel, se pueden reutilizar de alguna forma, a través de papel reciclado o otro tipo, podemos hacer artículos o componentes de fibra dura a través del papel. También podemos a través de desechos alimenticios utilizarlos a través del abono y específicamente generar energía, ¿verdad? Generar energía, crear microplantas a través, igual en cada una de las empresas con poca cantidad de recursos. Ahí nos disminuimos el consumo eléctrico, disminuimos el consumo de recursos de algún tipo de oficina o de otro tipo de cosas que podemos reutilizar de alguna manera. En el caso de los plásticos, vidrios, también lo podemos fundir o reutilizar en otro tipo de estrategia muy famoso, que es las campañas que hace la Fundación Amigos del Niño con Cáncer, ¿verdad? Que reutiliza este tipo de desecho, que es el plástico y es el vidrio, que lo reutiliza para la fabricación de componentes para el tratamiento de niños con cáncer, ¿verdad? Esa cultura tenemos que incentivarla, fomentarla dentro de la población. ¿Qué pasa? En muchos países la basura es un recurso valioso. Acá no lo sabemos aprovechar. Sencillamente está en las calles, está en las empresas y ahí se queda. Y se queda contaminando. Lo que pasa es que yo creo que también nos enseñan a que, por ejemplo, y en este tema me gustaría tocar esto, que los hidrocarburos nos van a sustentar de energía por varias décadas y nosotros estamos tranquilos, pero no sabemos que quizás esto o este tipo de proyectos nos generan energía a nivel macro, a nivel micro, y tenemos que entender de una vez por todas que algún día se van a agotar las reservas. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Y qué importancia tiene entonces este tipo de proyectos? Porque no debería ser un solo proyecto, ¿no? No, debería ser varios proyectos en cada una de las comunidades, en cada una de las empresas y por supuesto con el apoyo del gobierno, ¿verdad? Los recursos ambientales, los recursos, como tú dijiste, hidrocarburos, tienen vida útil, ¿verdad? Tenemos graves crisis en la parte de agua, ¿verdad? A través de los cambios climáticos y de niveles de temperatura, y podemos utilizar otro tipo de energía limpia, que no necesariamente estemos contaminando o estemos siguiendo utilizando esos recursos que tienen una vida útil. Por ejemplo, los desechos siempre van a estar, siempre van a existir, y de alguna manera de reutilizar esos desechos es en la generación de energía. ¿Y ustedes creen que en Venezuela, no hablo a nivel educativo porque sabemos que existen este tipo de proyectos, quizás dentro de las políticas de Estado, políticas públicas, de los diferentes niveles de gobierno existan ideas o existan planteamientos para tratar de apoyar el recurso, el reciclaje o los desechos sólidos como material de energía, si alguno tiene conocimiento? Sí existe, sí existe. Dentro de, por ejemplo, para el caso del Estado Zulia, la gobernación cuenta con un centro, que es el Fondeses, ¿verdad?, que patrocina, ¿verdad?, financia los proyectos de los estudiantes, tanto de pregrado como de posgrado, a nivel del Estado Zulia. Y muchos de los proyectos que se presentan
tienen que ver específicamente con el reuso o el tratamiento de la basura. Entonces sí hay iniciativas también de empresas privadas, sin embargo son pocas, pero sí las hay. Dentro también de lo que es el IMAU, nos reunimos con ellos recientemente para redactar una nueva ordenanza que tenga que ver con lo que es la administración de la basura, porque se tienen competencias distintas. Unos manejan lo que tiene que ver el traslado de la basura, ¿verdad? Pero otros manejan lo que es, en el caso de la gobernación, manejan lo que es el sitio donde se administra, el sitio donde se hace la distribución total, el vertedero pues, de la basura. Entonces, hace falta, dentro de lo que es la normativa, esa ordenanza donde de alguna manera pues se establezca que es obligatorio del ciudadano el reuso de la basura, en lo que es el reciclaje, ¿ves? Para que entonces de esa manera al ser un requisito, al ser algo obligatorio, pues el ciudadano se ve, como en otros países, se ve pues en la obligación de preservar el ambiente, cuidar el ambiente y reutilizar estos recursos. Yo he escuchado también que existen los parques eólicos, que uno que está en Falcón y el otro en La Guajira. En La Guajira. Esto apenas, digamos, es un inicio también grande para lo que es seguir avanzando en esta etapa. Ahora bien, tenemos la problemática, por ejemplo, que además de la basura, de la energía eléctrica. Correcto. Y no sabemos si de verdad el gobierno está trabajando en generar a través de los desechos sólidos energía suficiente para abastecer o para soportar lo que se ha venido trabajando en este tema. Bueno, si bien es cierto, es una problemática esto de la energía eléctrica. Tenemos un parque o dos grandes parques eólicos acá en Venezuela, uno es el Parque de La Guajira y otro es el Parque de Paraguaná, en el estado Falcón. Cuando hablamos a nivel venezolano de que necesitamos energías alternativas, aproximadamente tenemos un 65% de la energía de nuestro país que se utiliza en el ramo hidroeléctrico, con ciertas proyecciones que se tienen en diversas áreas de nuestros ríos o de nuestros causales. Todo esto ha conllevado a que ya, vamos a decir así, la demanda energética ha crecido, la sobrepoblación que tenemos a nivel de todos los estados, siendo hasta los estados rurales ya afectados por la ausencia del servicio eléctrico. Para ello, este proyecto, del cual también soy miembro, vamos a decir así, va a llegar no solamente a nivel de microempresas, sino a nivel de macroempresas. Es decir, nosotros a través de lo que es la generación de esa basura, podemos procesarla, ya que la basura es un recurso renovable. Cuando hablamos de la parte renovable, involucramos el tema de lo que es la sostenibilidad, que no es más que un arte, una ciencia que se ha venido trabajando desde hace muchos años de garantizar el futuro de nuestros nietos, bisnietos, es decir, de nuestras generaciones. ¿Cómo lo garantizamos? A través de lo que es el recurso renovable. Es un recurso que siempre va a existir en el ambiente. Si bien es cierto, tú lo comentaste, el recurso fósil es un recurso no renovable, es un recurso que hoy puede existir, pero mañana ya deja de existir. Entonces, en búsqueda de eso, el gobierno sí tiene fuertes planes, no solamente en inversión en la energía eólica, sino en la energía solar fotovoltaica y en la energía biomásica. Cuando hablamos de energía biomásica, estamos hablando de este tipo de energía que es a través de lo que es la generación de desechos, aguas fluviales, vamos a decirlo así, desechos agrícolas, que el profesor Pedro lo va a hablar más adelante. Todos estos requisitos que reúne la biomasa que se encuentra en la tierra son aprovechados a nivel de plantas generadoras de electricidad a través de la sustitución de lo que es el gas común o el gas natural licuado por un biogás, que es un gas que tiene propiedades, que tiene unas menores emisiones de dióxido de carbono hacia la atmósfera, cosa que contamina menos, pero como tú bien lo dices, o sea, son energías alternativas. No pretendemos sustituir nuestro oro negro, vamos a decirlo así, que es la fuente que genera toda la energía que tenemos actualmente. Las plantas termoeléctricas ocupan un 30% a nivel nacional. Y, por ejemplo, en Estados Unidos contamos con lo que es la termoeléctrica Ramón Laguna y Termozulia, que son fuentes vitales para lo que es la generación eléctrica, al cubrir aproximadamente un 70-75% de nuestra energía eléctrica.
Entonces, ¿qué queremos hacer? Queremos buscar alternativas viables. Una de ellas es lo que es el problema de la basura. Se recogen muchísimas toneladas diarias, datas que cifran del IMAU, del ICLAN, que son los organismos competentes a nivel regional de lo que es llevar estas estadísticas. Entonces, ¿qué queremos nosotros? Reutilizar este tipo de desechos sólidos, llevarlos hacia un proceso productivo a nivel macro y generar electricidad para pequeños poblados rurales, por ejemplo, el alumbrado público, que tiene muchas deficiencias actualmente, y es por esa misma demanda, porque tenemos tanta energía, vamos a decir así, consumimos tanta energía que entonces ya nos hace falta más energía. Y es por ello que se dan este tipo de proyectos que son una alternativa viable y una solución a todos estos problemas. Eso es bastante interesante, las alternativas para lo que también el profesor comentaba, garantizar el futuro de nuestros hijos, porque hay que empezar a trabajar ahorita porque así lo pide nuestro planeta, así lo pide nuestro país y nosotros tenemos que trabajar en estos proyectos para seguir construyendo ese futuro de esa nueva generación. Ya venimos, esto es Retos de la Sociedad Venezolana. Y seguimos con más de Retos de la Sociedad Venezolana, hablando de nuevas alternativas para solucionar de alguna manera el problema de la basura en nuestro estado. En esta oportunidad vamos a hablar con el profesor Kenneth Rosillón, quien va a comentar sobre el proyecto Planta Piloto Automatizada para la producción de biogás como medio de obtención de energía a partir de aguas residuales. Las aguas residuales que tanto problema trae y afecta a nuestras comunidades. Sí, si bien es cierto, comenzamos con las aguas residuales, es una problemática donde por cada calle que nosotros pasamos acá en nuestra ciudad, vemos un botadero, vemos un bote de aguas, aguas negras. Estas aguas residuales, vamos a decir así, contaminan de alguna manera u otra a la ciudadanía, a la región. Adicionalmente, muchos desechos residuales van hacia lo que es el lago Maravino, y con esa acumulación de desechos originan otros fenómenos naturales que puedan impactar directamente al lago. La idea nace desde la maestría de Ingeniería de Control y Automatización de Procesos, con la finalidad de darle respuesta a lo que es la problemática igual, pero a nivel de aguas fluviales. Con la creación de esta planta, lo que queremos es llevar a nivel de escala, empezar con estudios para la primera planta, para instalar la primera planta, vamos a decir así, a nivel de pequeñas y medianas empresas, que retomen esta idea de generación de electricidad a pequeña escala, produciendo un biogás que pueda motorizar, vamos a decirlo así, un generador eléctrico y poder obtener este recurso. Esta planta de biogás, vamos a decirlo así, es a partir de desechos residuales. Hemos contado con el apoyo de diversas instituciones del Estado, una de ellas es el INCIT, la Fundación Zuliana de Investigaciones Tecnológicas, al cual de la mano con el ICLAN, nos han proporcionado la data necesaria de cuánto es más o menos el tonelanaje que se desecha a diario en el lago Maravino y más o menos unas estadísticas aproximadas de lo que es esas aguas que diariamente se producen por diversas, vamos a decirlo así, causas en las calles maravinas. Todas estas aguas, o vamos a decirlo así, donde haya un foco de desechos, porque estas aguas vienen mezcladas con desechos, hay energía. Y esta energía es aprovechable para la producción de biogás. Si bien es cierto, hay algunas comunidades que son de difícil acceso, dicho por el SAGAS, para lo que es la red de gas. Lo que se quiere es adicionalmente del proceso de generación eléctrica, producir biogás, es decir, producir un gas que sea inflamable de tal manera que para la comunidad zuliana también sea provechoso esta herramienta, y eso es a partir de esos desechos fluviales. Adicionalmente, estamos incorporando dentro de la planta un vertedero mixto para también, vamos a decir así, utilizar esa cultura de reciclaje para la separación, como lo mencionaba la profesora Ruth, de lo que son los desechos, aguas fluviales y desechos sólidos, como medio de obtención de energía. Esta planta la decidimos hacer a nivel piloto con la ayuda de los estudiantes de la Universidad Urbe, a nivel de pregrado y posgrado, vamos a decir así, con el fin de llevar esto a varias etapas. Una primera etapa que es la ingeniería conceptual básica y de detalle,
donde se realizarán qué es lo que se está realizando ahorita, lo que son las estimaciones económicas, la adquisición de equipos, también la mano de obra de nosotros mismos, los docentes, los coordinadores, los estudiantes de la mano y otras universidades e instituciones privadas aliadas y públicas del Estado. Lo que queremos hacer es construir esta planta como primer modelo a nivel regional, con la finalidad de, bueno, llevarlo a priori a lo que es, o a futuro, a una planta real, para abastecer a pequeñas comunidades localizadas en el estado Zulia. Profesor, disculpe, quisiera que les explicara a los televidentes cuál es quizás la diferencia o qué tan eficiente, digámoslo así, puede ser el biogás al gas convencional. Bueno, el gas convencional tiene ciertos, vamos a decirlo así, ciertos químicos, lo cual a través de las empresas, en este caso PDVSA Gas, produce este tipo de combustible. Ese combustible se ve licuado a través de diversas etapas de fraccionamiento y esas etapas de fraccionamiento llegan directamente, bueno, pasando por unas etapas de filtrado y hay procesos a nivel energético y de tratamiento de este gas, llega hasta las comunidades. Pero este gas no escapa de ser contaminante, ya que tiene ciertas, vamos a decirlo así, ciertas moléculas de dióxido de carbono y monóxido de carbono que vamos a decirlo así, cuando llegan a nuestros hogares, eso se dispersa al ambiente y tenemos una cultura errónea en cuanto a lo que es el aprovechamiento de este gas, cuando hay veces que dejamos por un largo tiempo esas hornillas prendidas y eso es un gas que se está perdiendo y eso es una contaminación a la atmósfera. ¿Qué es lo que propone el biogás? El biogás como medio de obtención o en su medio de obtención es un gas que proviene de la naturaleza, por eso es un recurso renovable, ya que proviene de la basura. Esa basura al fermentarse en los biodigestores, que son equipos especializados de los cuales hablaremos más adelante, estos equipos al fermentarse en la parte inferior queda lo que es el bioabono, que puede utilizarse para diversas aplicaciones agrícolas, pero en la parte superior queda lo que es el biogás, que es un gas que tiene un menor porcentaje de dióxido de carbono y monóxido de carbono. Al colocarlo en contacto con la atmósfera no sufre tanto, vamos a decir, no es un impacto ambiental tan directo como lo que es el gas natural licuado, que es el que llega o que nos suministra el Sagás a nuestras casas en este caso. He visto y creo que en el estado Miranda, en la Bonanza, tratan o producen este biogás para generar el combustible, ¿no? Creo que no es un proyecto que está solo, hay varias propuestas que se han realizado en nuestro país. En el estado Zulia tenemos, con el apoyo del gobierno, de verdad el gobierno sí ha prestado atención, aunque no son proyectos nacionales, ¿verdad? Son proyectos quizás estatales o pero por ahí municipales, se empieza, ¿no? ¿verdad? Desde Exacto. la comunidad. Por ejemplo, en el caso de Maracaibo, la famosa legna que tenemos en el lago, ¿verdad? Hay el aprovechamiento de la legna a través de, como dijo Kenneth, para el abono y para la producción de biogás, ¿verdad? Hay muchos proyectos relacionados con la legna, hasta para la parte alimenticia, aunque suena un chiste, pero también es aprovechado para la parte alimenticia. Bueno, interesante. Y quisiera ver la contraparte, porque estamos hablando de generar biogás. Pero, ¿qué le podemos decir a las comunidades con respecto al almacenamiento de aguas residuales? ¿En qué puede afectar a las familias? No sé si alguien puede comentar al respecto, enfermedades. Bueno, claro, por supuesto que el almacenamiento y los desechos residuales de cualquier tipo son un problema en cuanto a dónde ubicarlos, qué hacer con ellos. Precisamente el plantear el desarrollo de sistemas alternativos de producción energética incluso a través de estos desechos es un importante avance, porque no solo permite tratarlos, sino que le da un aprovechamiento energético, por lo tanto económico, a los desechos. Asimismo, como decía el profesor, el uso de biodigestores generalmente aceleran los procesos que naturalmente se dan y que convierten estos desechos que en su forma primitiva son contaminantes en sistemas que incluso pueden utilizarse como abono para los sistemas agrícolas y así más bien aprovecharlos en forma positiva, ¿no? Convertir ese desecho realmente en un capital más bien para el aprovechamiento en la industria agropecuaria. Bueno, interesante este punto y bueno, que existan proyectos para tratar las aguas residuales.
Seguiremos hablando de cómo solucionar el problema de la basura de parte de proyectos interesantes que se están generando en nuestra ciudad, apoyados por nuestra casa de estudio, la Universidad Rafael Belloso Chacín. Ya venimos, esto es Retos de la Sociedad Venezolana. Seguimos con más de Retos de la Sociedad Venezolana, hablando, dando soluciones al problema de la basura. Y en este momento, su reflexión final y su mensaje para todos nuestros televidentes. Empezamos con la profesora Ruth. Bien, como hemos visto en la conversación del día de hoy, existen muchas iniciativas, ¿no? Dentro de la Universidad Rafael Belloso Chacín, pero también a nivel regional, en otras universidades, en otras comunidades, a nivel regional y nacional. Sin embargo, hace falta, como tú lo comentabas, ¿no? Tenemos todo este conocimiento, tenemos toda esta forma de solucionar el problema de la basura, pero hace falta apuntar los esfuerzos también hacia la sensibilización del ciudadano. Es necesario formar a nuestros niños, a nuestros adolescentes, a los padres de familia, al ciudadano en general, sobre el impacto que tiene la basura en la vida del común vivir. Entonces es necesario apuntar todos los esfuerzos y frente a la crisis de la basura, pues entonces formar, primero sensibilizar para luego entonces formar al ciudadano, para luego entonces generar todas estas oportunidades de mejora para las comunidades en general. Adelante, profesor Ricardo. En la misma onda, ¿verdad? Yo creo que la idea es crear una cultura de energía limpia, ¿verdad? Que no sea contaminante, saber aprovechar los desechos según el tipo y saber para qué es cada cosa. A veces nosotros tenemos productos en nuestras casas que no sabemos su origen. En el negro anterior, en la parte anterior, el profesor Pedro mencionaba el aprovechamiento de recursos que no son limitados y que no son contaminantes. Por ejemplo, el maíz, el girasol, ese tipo de productos para la generación de aceite, o otro tipo de producto natural y que no es contaminante para la generación de energía limpia. Yo creo que lo importante es cuidar nuestro planeta de alguna forma y saber aprovechar cada uno de los recursos que tenemos, crear una conciencia, crear al ciudadano de manera que proteja todo lo que tenemos a nuestro alrededor. Profesor Kenneth. Retomando ya que estamos retomando todas estas ideas, retomando la idea del doctor Ricardo, sí, esa conciencia hay que crearla y qué buen punto para crearla a nivel de primaria, vamos a decir así, a nivel de bachillerato, empezar con programas sociales, ir culturizando a nuestra población sobre este tipo de energías, sobre que no solamente existe la biomasa, sino que existe la energía eólica, la energía fotovoltaica, que tenemos un recurso inagotable como es el sol, el viento y otras fuentes de energía. La idea es llevar esto, ir llevando esto en niveles hasta llegar a un pregrado, hasta aquí, hasta la Universidad Dr. Rafael Belloso Chacín, ir empezando a crear cátedras libres para llevar a ese estudiante de la mano a la cultura, a la creación de este tipo de proyectos y masificarlo o multiplicarlo a nivel de maestría, a nivel de doctorados, incluir cátedras que tengan que ver con este tipo de sensibilización. ¿Qué beneficios nos va a traer esto? Enormes beneficios, ya que, vamos a decir así, la población va a saber qué hacer. El problema es que muchas veces tenemos la intención, pero no sabemos qué hacer. Y ahí es donde está la falta de conocimiento técnico que diversos especialistas en esta área podemos aportar como solución a los problemas que tenemos acá en el estado Zulia. Profesor Pedro. Muchas gracias otra vez por la invitación. Primero que todo, está bien, vamos a concientizar a la sociedad en pleno, pero dentro de la sociedad hay que pensar también en los entes estatales y en las empresas privadas que despierten su curiosidad también por estos sistemas de producción de energía y sistemas aprovechables dentro de porque
toda industria hay desechos y la mayoría de las grandes industrias tienen que verse con desechos de tipo de biomasa. Entonces se está perdiendo el aprovechamiento porque a veces lo vemos como inversión y no vemos el aprovechamiento que traería a futuro. De repente a corto plazo resulta costoso, pero a largo plazo mucho más económico el tratar los desechos de esta manera que de la forma tradicional, es decir, pagar para que sean desplazados o simplemente ver qué hacemos con ellos sin tener un aprovechamiento, ¿okay? Este tipo de sistemas más bien plantearía un retorno de capital e incluso una autogestión de energía dentro de las empresas. Por eso es que es importante que también se concientice a las empresas privadas y del Estado a buscar estos sistemas para aprovechamiento general desde el punto de vista económico, porque ya está muy, digamos así, explotado en cuanto a lo que es la ecología, pero resulta que también está el aprovechamiento económico que eso cualquier administrador y gerente considera, y que hablar de repente el ambiente no suena, aunque es muy importante por supuesto, y de hecho yo lo planteo para que se vea también, no es solamente el ambiente, es que tú estás aprovechando retorno de capitales e inversión y vas a reducir costos y por lo tanto tus utilidades van a subir. Bueno, y retomando todo lo que ustedes han dicho, esas excelentes reflexiones, yo quiero decir que es muy fácil que aquel no recoge la basura, que aquel bota la basura, que el gobierno no hace nada por el problema de la basura, y sí tienen responsabilidades, ¿no? Quizás a nivel gubernamental, la empresa privada, pero ¿qué estamos haciendo nosotros mismos para solucionar este problema? Porque empieza de uno mismo. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué granito de arena estamos colocando para tratar de minimizar y de reutilizar productos que quizás nos puedan servir más adelante y económicamente sean más accesibles? Todo empieza desde casa y por supuesto que están haciendo ellos por educarnos a nosotros para aprender a utilizar o a reutilizar los desechos que nosotros tiramos y que por eso tenemos nuestro todo full de basura y no encontramos la manera de salir de esto. Yo quisiera agradecerles a ustedes por estar aquí y terminar con esta frase que es de un proverbio latinoamericano: la tierra no es herencia de nuestros padres, sino préstamos de nuestros hijos. Esto fue Retos de la Sociedad Venezolana. Hasta la próxima. Seguimos con más de Retos de la Sociedad Venezolana, hablando del problema de la basura y diferentes proyectos que pueden ayudar para que nuestras comunidades empiecen a tratar esta problemática, que no solamente depende de un ente gubernamental, sino que también nosotros podemos trabajar para solventar este inconveniente desde el reciclaje y muchas maneras y muchos proyectos interesantes. En esta oportunidad vamos a hablar con el profesor Pedro González, quien va a conversar sobre el proyecto de desarrollo del sistema de biodigestores para la producción energética. ¿Qué son los biodigestores y en qué consiste el proyecto? Gracias otra vez. Los biodigestores vienen a ser casi el tema principal en el que hemos estado conversando acá, que vienen a ser las tecnologías que son aprovechadas o que sirven, mejor dicho, para el aprovechamiento de los desechos. Desechos en forma general, estábamos centrados ahorita en el problema urbano, pero los desechos existen también en el campo agrícola, que era como comentaba el profesor también, que siempre está el qué hacemos con ellos. Los biodigestores permiten, como decía en el segmento anterior, aprovechar esos desechos, procesarlos y tener utilidades de ellos, es decir, producir energía, producir de repente abonos. De hecho, los biodigestores tienen ya hace tiempo, de hecho en la época
de la Segunda Guerra Mundial en la India fue cuando se empezaron a desarrollar los biodigestores, precisamente para lo del aprovechamiento energético. Después de eso se notó hacia China, aprovechó la tecnología, pero ellos realmente le sacaron más provecho fue por lo del procesamiento de los desechos urbanos, para ver qué hacer con ellos, por eso de la contaminación y el gran volumen de habitantes que ellos tienen. Y así producían más bien fertilizantes a través de ellos. Actualmente se está volcando esa importancia en los biodigestores otra vez a lo que es el aprovechamiento energético, pero sigue existiendo la posibilidad de aprovechar los demás productos que se dan con estos biodigestores. Por ejemplo, el biol es un fertilizante desarrollado a través de biodigestores y que es muy potente y de hecho muy poco contaminante porque viene de un proceso natural. ¿Qué es un biodigestor? Un biodigestor a la final es un envase cerrado en el que se aplican ciertas tecnologías para el aprovechamiento de los fenómenos naturales que se dan en la descomposición de estos desechos, ¿no? En eso intervienen microorganismos y bacterias del tipo anaeróbico que generan metano principalmente. Ahí entran los fenómenos de fermentación y demás. ¿Y qué buscamos nosotros en este proyecto? Aprovechar esos fenómenos naturales, tratar de controlarlos a través de sistemas automatizados para tratar de que ese fenómeno natural se exalte, como hacen en la industria, por ejemplo, cervecera, que quieren acelerar los procesos de fermentación y llevar una cierta forma de fermentación para lograr cierto producto. Lo mismo se da en los biodigestores tratando de llevar hasta cierto producto. Existen muchos tipos de digestores. Normalmente nosotros estamos abocados a lo que son de producción continua, más que todo para gas, pero también existen para producción de otro tipo de material como aceites, gasoil, eso es muy, fue nombrado mucho hace poco con respecto a los proyectos de Estados Unidos, con respecto a los biodigestores para producción de gasoil a partir de procesos naturales, por eso de no tener que depender del petróleo y asimismo el petróleo sabemos lo que implica la contaminación que da. En cambio, la reutilización de estos desechos nos ayuda a producir energía y sí puede muy bien solventar incluso a cierto nivel las necesidades energéticas. Por lo menos en el caso de Venezuela existe necesidad energética a todo nivel. Asimismo, el llevar un sistema de transmisión de energía convencional a los diferentes puntos distantes de las producciones agropecuarias es más complicado que plantearse un sistema biodigestor que produzca gas y a través de ciertos elementos industrializados permita producir energía como electricidad. También es importante señalar que los biodigestores no solamente sirven para energía eléctrica, también permiten la energía calórica y asimismo otros tipos de energía como la luminosa, que también nosotros tenemos el problema en lo que son los ambientes rurales, de cómo iluminar. Anteriormente se iluminaba con gas en las poblaciones, eso puede retomarse a cierto nivel para aprovechar biodigestores en comunidades para producir iluminación y energía y asimismo el producir fertilizantes. Imagínate el poder utilizar o el masificar eso traería un sistema energético más ecológico. O sea, podríamos desarrollar sistemas que bien calibrados pudiese crearse una microecología en el que nuestros propios desechos generen energía que nosotros reutilizaríamos. Parte del proyecto del profesor implica lo mismo, aprovechar los desechos de la ciudad para producir biogás, que una de las formas de aprovechamiento sería tomar ese biogás, que es parte de nuestro proyecto, ver qué hacer con el gas para meterlo en plantas de procesamiento como para producir vapor. El vapor movería turbinas y esas turbinas los generadores. Básicamente no es una tecnología nueva, solo que el producto o la fuente de energía serían propiamente los desechos. Fíjese toda esa riqueza de conocimiento que quizás el ciudadano común no tiene el acceso a esa información o no le interesa
puede ser. Y de la mano de ustedes como profesionales en esta área, como expertos, nos llevan a estas soluciones que la tenemos en la mano y no sabemos aprovechar. Siento que en este momento no solo estamos en pañales, sino todavía en la barriga de nuestra mamá con respecto a toda esa solución para este problema que nos afecta. No Sí, sé si es cierto, y de paso son tecnologías que son hasta bastante fácil de aprovechar. De hecho, nosotros tenemos termoeléctricas aquí y las termoeléctricas básicamente funcionan igual. O sea, tienen un producto que se quema, ese producto me va a calentar agua y el agua es el que produce la energía de movimiento para las turbinas. O sea, la diferencia sería en cómo producimos ese material de combustión, que es el que aprovechamos. Entonces sería muy bien el proponernos el desarrollar esos sistemas biodigestores para desarrollar sistemas que se realimenten a través de nuestros propios desechos. Sabemos que el lago de Maracaibo está siendo muy contaminado gracias a que no se aprovecha ese tipo de desechos. Es más, no existen suficientes tratamientos de las aguas, aunque existen, pero no son suficientes para que el agua que llegue al lago de los productos residuales llegue con la suficiente pureza para mantener el lago como debe ser. Como estaba diciendo Pedro, no Vamos a solamente... conversar eso en la reflexión de la próxima parte porque se nos queda corto el tiempo. Me gustaría que cada uno entonces diera su reflexión final con respecto a este tema, porque podemos producir vapor, gas, energía, de Aceite. todo. Lo tenemos al alcance de nuestra mano, pero no sabemos cómo hacerlo. Ya venimos, esto es Retos de la Sociedad Venezolana.